Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 3, donde dice: Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Comienza diciendo este versículo: y cuando haya llegado. Aquí Pablo anuncia su visita a la iglesia en Corinto, de manera que en el tiempo de su llegada se harían los preparativos para enviar la ofrenda recogida. Esta visita suya, sin precisar por otro lado el tiempo, podía producirse en cualquier momento. Mientras tanto, la ofrenda para los santos que él promovía estaba siendo efectuada. Note que no pedía recurso alguno para sí y su ministerio, como también señala en el capítulo 9 y los versículos 13 al 17, ya que su interés eran los creyentes que tenían necesidad en Jerusalén, y tampoco pretendía manejar o llevar él la ofrenda que la iglesia aportase. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y los versículos 18 al 20, dice: Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Sigue diciendo este versículo: a quienes hubiereis designado por carta. Note que la ofrenda debía de ser llevada por más de una persona, y es que por esta razón le hace notar que debían designar a los que le pareciera mejor para hacerlo en nombre de la iglesia. Y una vez más se aprecia la intervención de toda la congregación en decisiones que no tenían que ver con doctrina y que por consiguiente no eran responsabilidad directa del liderazgo pastoral de la misma. La iglesia, seleccionada de entre ellos a hermanos de confianza para llevar la ofrenda, y la condición establecida para los administradores de la misma, está establecida por los apóstoles, para los diáconos, que era su espiritualidad, es decir, personas espirituales. Nota lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El apóstol era embajador de Cristo y no intermediario entre las iglesias en lo que concernía a enviar ofrendas. Sigue diciendo este versículo: a estos enviaré. El apóstol proveería para los hermanos escogidos por la iglesia de cartas de presentación y recomendación para la de Jerusalén, ya que esto evitaría que los que acusaban a Pablo de fundar iglesia y promover ofrenda en beneficio propio pudiesen murmurar de modo de administrar la ofrenda que se había recogido, como señala en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y los versículos 19 y 20. Tanto ante los corintios como también con los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Sigue diciendo este versículo: para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El donativo encomendado a aquellos que fuesen seleccionados por la iglesia sería como misión, es decir, llevar el donativo, literalmente, la gracia
como expresión de amor y también de entrega hacia otros. De este modo, se seguía el ejemplo de la donación infinita que Dios hizo en Cristo a los pecadores para salvación, como señala la segunda carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 9. Note que darse a otros hermanos es la forma natural y también propia de la vida cristiana. Y la misma palabra de Dios nos enseña que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 16. La ofrenda de Corinto y de otras iglesias era una expresión de amor hacia los hermanos. El verdadero amor se conoce por el bien que genera, ya que no se trata de expresiones, sino de acciones que manifiestan esa realidad. De otro modo, el amor no se define, se demuestra. De modo que Dios no nos habló de su amor, sino que lo demostró, entregando a su Hijo, y la consecuencia para quienes viven a Cristo no puede ser otra que expresar en amor a los hermanos en la entrega a ellos. Amar es la consecuencia natural de vivir a Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La ofrenda era la expresión de una disposición a la entrega en beneficio de los hermanos. Así, se expresa en una forma práctica el mandamiento de amar a los hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que identifica al verdadero discípulo de Cristo es el seguimiento al Maestro. Juan capítulo 3 y versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. El amor fraterno es el mejor respaldo a la proclamación del Evangelio, que expresa por otro lado el amor de Dios hacia el pecador, buscándolo, salvándolo y haciéndolo hijo suyo. Continuará con el versículo 4, donde dice: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Comienza diciendo este versículo: y si fuese propio que yo también vaya. Aquí la frase es difícil de interpretar por su construcción en griego, ya que el sentido es este: si vale la pena que yo vaya. Pudiera referirse aquí a que valdría la pena que fuese si la ofrenda era grande, como si un donativo así exigiera también la presencia del apóstol con quienes iban a llevarlo a Jerusalén. Más bien, debe de entenderse como disposición del apóstol para ir con los que llevarán. En ese sentido, sería entonces si considerarais que merece la pena que yo vaya. Y esto concuerda más con la indicación que antes hizo para que designasen a quienes debieran de ir. En ese sentido, ya que si los corintios considerasen que Pablo debía acompañar a los portadores de la ofrenda, él estaba dispuesto a hacerlo. También es notable la disposición y todavía más la intención que tenía de ir a Jerusalén, a pesar de las profecías que se estaban haciendo sobre ese viaje, que le anunciaban sufrimientos y padecimientos que le esperaban allí, como por ejemplo señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 22 al 24, y también el capítulo 21, los versículos 4, 11 y 12. En todo caso, no aceptaría la responsabilidad de llevar él únicamente la ofrenda, no importa la cuantía de la misma, ya que serían los propios corintios quienes lo harían por medio de los hermanos designados. Sigue diciendo este versículo:
irán conmigo. También es preciso notar que hay una distinción en la última frase que no debe de pasar desapercibida. El apóstol, que se ofrece para ir con los portadores de la ofrenda a Jerusalén, consciente de su condición de apóstol, no dice iré con ellos, sino irán ellos conmigo. Pablo tenía planeado ir a Jerusalén y tal vez la referencia sea a la disposición de un cambio de planes en cuanto a la fecha de su viaje. Continuar con el versículo 5, donde dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Comienza diciendo este versículo: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. La epístola sirvió a Pablo para responder preguntas que desde la iglesia en Corinto le habían enviado. Sin embargo, quedaban cosas pendientes de poner en orden, de las que él mismo les dijo: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Capítulo 11, versículo 34. La ocasión de hacer esta visita estaba en la mente del apóstol, y por varias razones, como era la de la ofrenda, se disponía para visitar a los corintios, ya que el plan inicial fue de ir directamente desde Éfeso a Corinto y desde allí a Macedonia, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Después, volvería de nuevo a Corinto y de allí a Jerusalén. El cambio de planes se debía a dar a los corintios un tiempo para que ellos reflexionaran sobre las enseñanzas y también mandamientos de esta epístola, para no actuar con severidad y autoridad apostólica entre los que causaban divisiones y también divisiones. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 23, dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Note que por esta razón dejó la vía directa de Éfeso a Corinto, para hacer un viaje de más duración pasando antes por Macedonia. El apóstol confiaba que este tiempo daría ocasión de rectificación de lo que era incorrecto, de modo que evitase una acción disciplinaria contra los desobedientes. Note que esta sería la tercera visita que el apóstol hacía a Corinto, ya que la primera con motivo de la fundación de la iglesia y la segunda debió de haber sido breve y rápida desde Éfeso para asentar cosas necesarias. Ahora, sin embargo, le anuncia una más extensa. Sigue diciendo este versículo: pues por Macedonia tengo que pasar. El plan de Pablo era que antes de esta visita anunciada debía él de pasar por Macedonia, como así ocurrió, tiempo que, entre otras cosas, usó para promover la ofrenda para Jerusalén entre las iglesias de Macedonia, como señala en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y los versículos 1 al 8. Este cambio de planes sirvió para que algunos en la iglesia en Corinto le acusara de inestable y poco digno de confianza. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y los versículos 17 y 18. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Continuará con el versículo 6, donde dice: y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Comienza diciendo este versículo: y podrá ser que me quede con vosotros.
Aquí el apóstol le anuncia su estancia entre ellos. Note que el cambio de planes redundaría en beneficio para los creyentes, porque permitiría un tiempo mayor para la visita. Pablo está aquí expresando todo esto en modo condicional, como la mayor probabilidad, siendo como era su deseo de visitarlos. Note por otro lado que el verbo que expresa la idea de alcanzar, llegar, suceder, se usa en ocasiones como es este caso, en una expresión de participio con sentido adverbial, equivalente a quizá, tal vez, ya que no afirma definitivamente nada, porque, entre otras cosas, están siempre sus deseos detrás de la voluntad de Dios. Si el Señor lo permite, iría a Corinto. Sigue diciendo este versículo, o aún pase el invierno. Es más, sería posible que invernara con ellos. Eso supondría una larga estancia, por lo menos 3 meses. Este era un tiempo difícil para viajar, de modo que sería lo más prudente quedarse en algún lugar apropiado y nada mejor y más oportuno que hacerlo en Corinto, donde aprovecharía el tiempo para confirmar la doctrina en la iglesia y corregir defectos que se manifestaban en la congregación. Luego del ministerio entre las iglesias de Macedonia y haber recogido la ofrenda para los santos de Jerusalén, pasaría por Corinto. Según Lucas, se quedó en Grecia 3 meses. Note lo que dice. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y, siéndole puesta asechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es por eso que pasó el invierno hospedado en casa de Gayo, desde donde escribió. Romanos capítulo 16, los versículos 22 y 23 dice: Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Sigue diciendo este versículo, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. La obra ministerial del apóstol es especial, aquella que tenía que ver con viajar, predicar el Evangelio y establecer nuevas iglesias. Esto requería recursos económicos para así poderlo hacer. En el Nuevo Testamento menciona solo a una iglesia, la de Filipos, que contribuía regularmente con sus ofrendas para esto, enviándolas al apóstol cuando le era posible. Note lo que dice Filipenses, capítulo 4 y los versículos 15 y 16. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4 y los versículos 11 y 12. Mucho de esa situación de estrechez se debía a la renuncia voluntaria que se impuso a sí mismo de no recibir salario de ninguna iglesia, para por otro lado evitar las murmuraciones por las que sus enemigos le estaban acusando, como señala el capítulo 9, versículo 15. Sin embargo, todo aquel que vive para el Evangelio debe vivir del Evangelio, ya que nada hay en la Biblia que impida recibir salario al que dedica todo su tiempo a servir en la obra del Señor. Es por eso que la idea de una vida por fe es la excusa que muchos ponen para no aportar los recursos imprescindibles para quienes sirven en la obra a pleno tiempo. El mismo Señor ordenó retribuir al que está en la situación de servicio. En esta ocasión,
La visita a Corinto era simplemente un paso hacia otros lugares donde iba a seguir con su ministerio, para lo que era preciso la provisión para llegar, por lo menos, al próximo destino. Y es que por eso usa la expresión típica para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, usada para referirse a proveer de lo necesario para el viaje. Y superada la situación que anteriormente se producía en relación con la iglesia en Corinto, está dispuesto a recibir de ellos lo necesario para seguir su viaje. Cuando dice, ¿a dónde haya de ir? Nota aquí que el pensamiento del apóstol está en Jerusalén. Luego, ¿a dónde quería ir? Es interesante también apreciar nuevamente la enseñanza bíblica de la vinculación con la iglesia local, ya que nada hacía el apóstol desligado de la iglesia. Primeramente, de la de Antioquía, a la que regresaba al término de cada viaje para informarles de lo que había estado haciendo y de las bendiciones recibidas, salvando personas y plantando iglesias, así como también de las dificultades que había sido salvado por el Señor. Luego, cuando ya la obra estaba demasiado lejos de Antioquía para ir y venir al campo de trabajo, teniendo intención de alcanzar lo más extremo de la tierra, es decir, el Fénix Terrae, situado en España. Se centraría en la de Roma, para que desde ella fuese encomendado y sostenido en comunión por la iglesia allí. Romanos capítulo 15, los versículos 23 y 24 dice: Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. La obra misionera está siempre vinculada a una iglesia local, ya que el misionero no es un trabajador en labores de plantación de iglesias desvinculado de cualquier ligazón con una o varias iglesias locales, ya que no se encuentra en el Nuevo Testamento otro sistema misionero que el apoyo por la iglesia local. La de Corinto debía poner los recursos necesarios para la primera etapa del viaje que el apóstol iba a realizar. Por eso él dice el ser encaminado. Esto incluye tres cosas. Primero, identificación con el nuevo trabajo a realizar. La iglesia estaba de acuerdo con el proyecto del viaje de Pablo. En segundo lugar, comunión práctica, ofrendando para el apóstol como misionero. Y en tercer lugar, oraciones a su favor, intercediendo por él ante el trono de gracia. Y voy concluyendo con esto. Notamos que en el versículo 3, Pablo no se propuso hacerse cargo de la contribución él mismo, sugiriendo aquí que los hombres, debidamente designados por las congregaciones, deberían ser ellos enviados con el dinero a su destino con la debida selección y recomendación. También debe de notarse el cuidado del apóstol para evitar toda apariencia de conducta impropia en tal cosa. Pablo evitó toda sospecha de malversación de fondos. Por eso nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 4 que se encuentra aquí una lista de 7 hombres fieles nombrados para llevar el dinero, junto con una lista de las diversas congregaciones que representaban. Es por eso que nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 4: y le acompañaron hasta Asia, Sopater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trofimo.
En todo el asunto de las ofrendas cristianas, estos versículos indican que, en primer lugar, todos deben de participar. En segundo lugar, que de acuerdo con la capacidad de cada uno, así debían de hacerlo. Y en tercer lugar, que debe de hacerse de manera regular y también continua. Pero también es cierto, mi amigo, mi amiga oyente, que por otro lado, debe de tenerse en cuenta que no somos salvos por obras, sino por gracia de Dios. Es por eso que la misma palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amigo y amiga oyente, podemos hacer toda clase de obras caritativas, ayudando a personas necesitadas. Pero déjame decirte que si Cristo aún no es tu Salvador, de nada vale. Mira lo que dice también la palabra de Dios, ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, donde dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto señala, mi amigo, mi amiga oyente, que todo cuanto nosotros hagamos por nuestra cuenta, para así poder ser salvos, no vale absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Salvador Jesucristo. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú crees que Jesucristo dio su vida por tus delitos y pecados, si crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pues solamente te queda orar conmigo una oración para recibirle en tu corazón, si nunca antes lo has hecho, como tu Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y repite: Señor Jesucristo, nunca jamás te he invitado a que vengas a mi vida. He pensado que ya estabas, pero yo en sí no te he invitado, nunca. Ahora quiero hacerlo. Y en primer lugar, te pido perdón por todos mis pecados y por todo aquello que yo he hecho, pensando que era justo, pero que no lo era. Perdóname. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.